21 a 15 por el canal de la ciudad. Pero muy buenas tardes, 14:02 en toda la República Argentina. Bueno, como ustedes sabrán, ha fallecido Diego Armando Maradona y realmente estamos todos muy conmocionados. Estoy acá en el living con Cecilia Pirolo, con Agustina Bassi. Vamos a estar un poquito hablando de lo que pasó. Realmente una noticia que nos conmovió. Nada, algo más faltaba en este 2020. Es algo realmente terrible. Bueno, Diego venía pasando por lo que ya sabemos que no estaba bien, pero no es algo que no deja de sorprendernos, no solamente a nosotros, sino al mundo entero. Los portales de todos los diarios del mundo están con esta noticia realmente muy triste. Ceci, buenas tardes. Sí, Dani, buenas tardes. La verdad que nos sorprendió, nos choqueó. Te digo sorprendernos no por la historia clínica de Diego, que hace mucho tiempo que está con muchas enfermedades de base, no solamente lo que le pasó del hematoma subdural el último mes que lo tuvieron que operar de urgencia, sino que ya viene hace muchos años con un corazón comprometido, con un ventrículo izquierdo que está funcionando en lo que en cualquier persona normal le hubiera funcionado y no hubiera resistido. A él le funcionó durante muchos años, a pesar de, yo me acuerdo, he hecho las guardias en la clínica Sacré-Cœur hace 25 años y salían los médicos a avisar que normalmente uno tiene en el corazón lo que se llama una fracción de eyección, que es cuando el ventrículo izquierdo tiene que expulsar sangre. A él estaba funcionando en un porcentaje mucho menor al normal de la gente. Entonces imagínate después ese cuerpo ya desgastado, por este corazón lastimado, después con excesos de alcohol, sumado a la falta de sueño constante que tenía, a la medicación crónica que estaba tomando para poder dormir. Eso hace que hay hormonas en el cuerpo que le aumentan y que impactan directamente en un corazón que estaba totalmente vulnerable. ¿Qué pasa? ¿Por qué sorprende? Porque se habla de una recuperación buena de él, del último hematoma que le habían hecho, que ya le habían sacado los puntos, que estaba respondiendo bien, que le estaban sacando de a poco la medicación y que él estaba pudiendo hablar y comunicarse correctamente. Aquel Maradona que nosotros habíamos visto el día que él cumplió 60 años en la cancha de gimnasia y que nos sorprendió porque no tenía ni movilidad propia, lo tenían que estar empujando, no podía hablar. Parecía, a través de lo que contaban los médicos que lo estaban cuidando, que todo esto estaba pasando, que estaban lavándolo de medicación. Entonces, uno se agarra de esa ilusión, ¿no? De decir, bueno, otra vez ese león que es él, que se recuperaba de todo, que había logrado pasar una operación, a pesar de que tenía ya un cuerpo gastado y con una medicación que le estaban tratando de estabilizar. Y de golpe esta noticia, que a ver, uno dice, ¿me sorprende? No, pero sorprende en el contexto, porque se podría haber dado hace mucho tiempo esto. Se dio exactamente, justo hoy. Y además de una persona joven, 60 años. 60 años, terrible. La verdad que yo todavía lo digo y no caigo, ¿viste? Esas cosas que lo han dado tantas veces por fallecido, porque ya te digo, ha tenido tantos excesos a lo largo de su vida y siempre ha tratado de salir adelante. Que bueno, yo creo que también hubo un componente importante en la depresión que él sufrió este último tiempo. No sé si por cuestiones personales, por falta de motivación, pero él iba contento al entrenamiento de gimnasia, a dirigir a su equipo, ¿viste? De hecho, bueno, se decía que cuando estos partidos que él no estuvo dirigiendo, que se había puesto muy triste porque el Lobo había perdido, que estaba muy atento a eso y ahí quería estar. Conmoción en el mundo, ¿no, Agustina? Sí. Sí, también pienso muchas cosas sucediendo en el plano emocional de Diego Armando Maradona, con un vínculo, con un entorno conflictuado, peleado, ¿no? Pienso en Matías Morla, quien estuvo con él en el último tiempo de su vida, también tan enfrentado con sus hijas, con Claudia, los problemas con la misma Claudia, los hijos que aparecieron en el último tiempo, más las exnovias, ¿no? Oliva, Rocío, bueno, en fin, 60 años, falleció Diego Armando Maradona, como decía la doctora Ceci Pirolo, un final tan abrupto como anunciado en algún punto. Ustedes saben que su recuperación, él la hizo en el barrio San Andrés, un barrio privado en el Tigre, es una casa que justamente Morla fue quien mandó a acondicionar para que tenga todos los cuidados, con una enfermera 24 horas. Ceci, ahora voy a preguntarte por eso, porque te llamaba mucho la atención, ¿no? Este cuidado, digo, cómo no pudieron salvarlo siendo que tenía asistencia. Y comentan los testigos del barrio justamente que cerca de las 11:30 de la mañana comenzó como a haber movimiento.
Llegan 3 ambulancias al barrio para asistirlo. Acto seguido llega Yanina, su hija más chica de las hijas que tuvo con Claudia Villafañe, y en este momento también en el domicilio se encuentran Dalma y Claudia, que están con él. Digo, mirá qué interesante, ¿no? Como qué particular una Claudia con la que ha estado tan enfrentado él en el último tiempo, que inclusive la ha acusado de estafarla, ¿no? La mujer que lo acompaña en este momento, también el final de su vida, ¿no? Como ahí siempre... pero en este último tiempo se había reunido, no sé si con sus hijos, había como un poco más de paz en ese tema. Yo creo que en ese punto sí, porque mismo Dieguito Junior, que había estado internado en Italia, porque en los últimos días se había conocido que él había tenido problemas con el coronavirus y que se lamentaba el no haber podido viajar para acompañarlo a su padre durante la intervención quirúrgica. Yo creo que más que nunca se veía un entorno de Diego, hablo del más próximo, no de los últimos, de las últimas mujeres de los últimos años, sino sus hijos, su única mujer, digamos, reconocida, que fue Claudia, que siempre lo acompañó, si bien, como bien vos dijiste, Agus, tuvo tantas peleas este último tiempo. Supongo que también debe haber tenido que ver con que mucha de la gente que lo ha querido cuidar y proteger, él siempre ha sido un niño rebelde y creo que murió en su ley, ¿no? Le han querido ahora sacar todos los excesos y lo han querido contener y lavarle todo, porque uno no puede concebir que una persona tome una medicación psiquiátrica con alcohol. Entonces me refiero que a veces cuando vos querés cuidar y el otro no se deja, y bueno, lamentablemente termina muchas veces sucediendo estas cosas. Yo siempre digo que a veces uno termina muriendo como quiere vivir, y lamentablemente para la gente que lo quiere tanto y lo hubiera querido ver recuperado, ¿no? Y más ahora que parecía como que por lo menos el entorno se estaba alineando en una misma conducta de quererlo acompañar y sacarlo adelante y tratarlo de acompañar no solamente desde lo vincular, sino también acompañándolo en estos excesos que ha tenido, porque no nos olvidemos que una persona que es adicta toda la vida, porque no es que uno es adicto a la cocaína, la adicción es una forma de vida, uno va trasladando las adicciones. Entonces, vos podés ser en un momento adicto a la droga, después adicto al alcohol, adicto al café, adicto al trabajo. O sea, es una conducta la conducta adictiva. Y esas personas tienen que estar contenidas, sobre todo si esa adicción ronda después el sueño, no permite dormir, hace que el vivir se termina transformando en una tortura. Bien, voy a leer lo que dijo el presidente Alberto Fernández. Dijo que siente mucha tristeza por la muerte de Diego Armando Maradona. Estaba trabajando con Santiago Cafiero, su jefe de gabinete, cuando me avisaron. No puedo creerlo, estoy desolado. Es la peor noticia que puede recibir un hincha de Argentinos Juniors. Nosotros lo amamos, estamos tratando de hablar con la familia, veremos, mucha tristeza. En paralelo, el gobierno anunció en un comunicado que con motivo del fallecimiento de Diego Armando Maradona, el presidente de la Nación dictará 3 días de duelo nacional a partir del día de la fecha. Esto es una información que ha trascendido en los últimos minutos. Realmente mucha tristeza. Y es algo que, con lo que estabas hablando vos recién, Ceci, vos, Agustina, también lo dijiste, es como una muerte anunciada, ¿no? Pero esas cosas que no querés escuchar o que no querés enterarte. Yo recuerdo hace muchos años atrás, no recuerdo cuánto, cuando se decía que Diego estaba muy mal, que prácticamente y después de eso vuelve a surgir, y todos pensamos ahora que iba a pasar lo mismo, ¿no? Como un ave fénix, que siempre resurgía. Y creo que esta vez la diferencia, ¿sabes cuál fue, Dani? Tenía a sus padres vivos. Esta vez a él le pegó muy fuerte el hecho de que no estén ya más doña Tota, don Diego. Creo que el cuñado ha sido el último en fallecer de COVID. Gente muy cercana. Le pegó muy fuerte. Le pegó muy fuerte. Pero también el acompañamiento de sus hijas en este último tiempo, porque si bien estuvo peleado con ellas y con gran parte de su entorno. El acercamiento de Hanna también, claro, ¿viste? El acercamiento. A Dalma y a Yanina. Y los homenajes que se le pudieron dar en este último tiempo, ¿no? Este homenaje que se le hace en vida. Ese día y en su país. No es menor eso. El hecho de haber terminado dirigiendo, terminado en una cancha, siendo técnico. Qué loco, ¿no? Lo que decís, lo han despedido en todas las canchas. En todas las canchas, como homenajes. Si fuese, viste, ¿no? Como si ya supiéramos lo que iba a pasar. Y el amor que le tienen en todo el mundo.
digamos, no me quiero imaginar lo que va a pasar, lo que va a ser Italia, lo que va a Bueno, ser sin ir más Nápoles. lejos, el día que él cumple 60 se inaugura el torneo de la Copa de la Liga Profesional del Fútbol con un partido de gimnasia que él dirigía. Iba a ser una fiesta, logró juntar a Marcelo Tinelli, a Tapia, a dirigentes del fútbol que en algún punto estaban enfrentados. Bien, estamos en comunicación en este momento vía Skype con Graciela Moreschi. Ella es psiquiatra, ha charlado muchas veces con nosotros. Hola Graciela, buenas tardes. Buenas tardes, acá con Agustina, con Cecilia. Te saludamos. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Bueno, charlando un poquito de esto que nos acabamos de enterar y que ha conmocionado y causa conmoción en todo el mundo. A través de esta operación y de esto que le ha pasado últimamente a Diego, se había debilitado psicológicamente él también. ¿Tiene que ver, hay un postraumático con todo esto que le había pasado? A ver, más que estrés postraumático, en general este tipo de operaciones cursan con un estado depresivo. Todas las personas que están sometidas a este tipo de operación pre y postquirúrgico aparece un cuadro parecido a la depresión, que yo no lo diría como un estrés postraumático, pero sí como esa conciencia de vulnerabilidad, de riesgo, esa conexión cercana con la posibilidad real de muerte, por lo menos en la fantasía, en el imaginario de uno. Si bien todos sabemos que nos vamos a morir, la posibilidad real no la pensamos, y cuando aparece a nivel de algo como una operación que nos hace mucho más vulnerable, esto aparece. Ahora, con las características de Diego, que siempre tuvo un lugar de mucha omnipotencia, donde era, digamos, muchas veces en su descontrol, incluso aparecía como alguien que sentía que lo podía todo. La sensación de vulnerabilidad y la idea, inclusive hace muy poco cumplió 60 años. Graciela, llamaba la atención incluso, disculpa que te interrumpí, llamaba la atención incluso que hasta él mismo en un momento se quiso dar el alta. Un paciente que acababa de tener una cirugía por un hematoma subdural, pidiéndole a los médicos que se quería ir, cuando en realidad el que tiene que ahí ponerse firme y decir, no, usted tiene que tener un posoperatorio de tanta cantidad de horas, es el médico, y a veces hasta eso les resultaba difícil de contener, hasta en una situación límite y extrema en este caso. Sí, en todo caso, su conducta siempre fue una conducta omnipotente, donde las leyes las ponía él y en vez de someterse a otro. Pero más allá de esa conducta donde podía decir, bueno, yo ya me quiero ir, esto no quiere decir que los 60, el cambio de década, la operación, todo esto junto, no le haya pegado en un lugar de vulnerabilidad que probablemente desató algún cuadro depresivo, que obviamente no es el que causó la muerte. Doctora, pienso también en esto que se decía que él continuaba con su consumo de alcohol aún siguiendo un tratamiento. Digo, ¿cómo lo pudo haber afectado esto a nivel psiquiátrico, ¿no? Esa combinación, ese cóctel y lo que decía la doctora Pirola, también de que el adicto es adicto siempre y va simplemente cambiando la sustancia a la que es adicto, pero es algo que necesita de un acompañamiento especial que es de por vida. Obviamente, el adicto no se cura, en todo caso se puede controlar en tanto siga un tratamiento y en tanto pueda admitir que solo no puede. Si vos me preguntás si la combinación de medicación y alcohol lo puede haber hecho mal, lo que le pudo haber hecho mal es toda su vida, que en realidad se forzó muchísimo, forzó su salud al máximo,
y no específicamente esta combinación, porque muchas veces nosotros tenemos depresiones donde el alcoholismo coincide con depresiones y uno las medica, sabe que no está bien o que no favorece el alcohol, pero no es que esto haya causado una combinación mortal, más bien es una sucesión de hechos que pasaron a lo largo de su vida y hasta el final puso él los límites de cuando se tomaba el alta, qué cosas hacía. Era como muy difícil ponerle reglas a él. Claro. Supongo Graciela, que como terapeuta. Uno siempre asocia la depresión con sueño, ¿no? Como que el paciente está más con facilidad de sueño, de dormir, de estar tirado en una cama. Contrariamente a lo que nos contaban que le pasaba a Diego, que tenía trastornos del sueño, que no lo podía conciliar, que estaba alterado, que había transformado, digamos, lo que tiene que ver con el sueño vigilia y lo tenía totalmente alterado. Es que no es cierto que la depresión cause sueño. Causa trastornos o alteraciones del sueño, para un lado o para el otro. Hay depresiones que se llaman típicas y hay otras atípicas. En realidad lo importante en la depresión es que las cosas no importan, no hay confianza en uno, en el mundo, en el futuro. Esto es lo que marca una depresión. Ahora, hay depresiones que cursan con mucho sueño y hay otras que cursan con insomnio. Hay algunas que cursan con muy poca actividad y hay otras que son ansiosas. Entre otras cosas, la depresión ansiosa es más peligrosa que la depresión donde el paciente no tiene fuerzas de nada. Cuando el paciente no tiene fuerzas, en realidad duerme y descansa y no tiene intención de moverse. Cuando hay una depresión ansiosa, el paciente no encuentra sosiego en ningún lado, se siente mal y tiende más a la actuación. Es decir, en realidad las depresiones, la fantasía de la gente de que un deprimido está tirado en una cama puede ser, es un tipo de depresión. Hay otro que puede estar desesperado, angustiado, no encontrando su lugar en ninguna parte. Que esto evidentemente es lo que le pasaba a él. Yo no sabía que existía ese tipo de... Claro, uno lo asocia siempre, como decís vos claramente, Graciela, con la dejadez, ¿no? Como que uno se deja, se abandona. No era el caso de Diego, evidentemente. No, el tema, lo que uno asocia es el desinterés. Yo Claro. no lo conozco, no lo conocí, no sé si estaba cursando, se decía, una situación depresiva, pero lo que hay es desinterés por uno. Claro. Eso sí, tanto cuando uno está ansioso, uno quiere terminar, no hay proyecto de futuro, no hay una sensación de confiar que de esto uno va a salir. Es esto lo que marca la depresión. Ahora, uno puede estar tirado en una cama, puede estar muy ansioso, queriendo salir de esa situación simplemente por angustia. Y digo, estas son las depresiones que nos preocupan más a los terapeutas, cuando Doctora, uno está en ese estado de ansiedad. y ahora Por preguntarle eso, también, perdón que la interrumpa, pero cuando fallece como el pater familia, ¿no? Como él era la estructura, no solo, digamos, un líder para nuestro país, para el mundo, sino también dentro del núcleo familiar. ¿Cómo afecta esto al círculo cuando muere una persona tan omnipotente como fue Diego Armando Maradona, tan querido también por todo su círculo, ¿no? Porque sin dudas que pese a las peleas o idas y vueltas que podía tener con sus hijas, con sus exparejas, con la propia Claudia, ¿no? Era un tipo que siempre estaban ahí para él alrededor, como que todo giraba en torno a él. ¿Qué pasa ahora a nivel familiar y toda la estructura que estaba a su alrededor? Ni que hablar qué pasa para la Argentina, pero empecemos
por su círculo más cercano? En realidad va a depender de cada uno y del vínculo que tenía con él. Obviamente esta omnipotencia que él mismo tenía fuera trasladado a todo el grupo. Por lo tanto, si bien hace muchos años que él está mal, en riesgo físicamente, no está bien, también había una sensación de, bueno, siempre sale esto, con lo cual el impacto es importante, pero fundamentalmente va a tener que ver con cómo era el vínculo cuando quedan cosas pendientes, situaciones no resueltas. La circunstancia y la vida de cada una de las personas de su entorno va a variar. No se puede decir que hay un patrón. Cada cual va a elaborar el duelo de una manera distinta. Es cierto que ahí era un centro. En todo caso, desde el control, desde la ocupación que requería, y hay un vacío importante, pero después cada uno va a elaborar el duelo de acuerdo a sus características personales, a las circunstancias y al vínculo que tenía con él, ¿no? Ahora, la psiquiatría tiene como dos columnas o dos pilares muy fuertes. Una es la parte médica y otra es la parte de lo que tiene que ver con la consulta personal con el paciente como una sesión de terapia. Una sin la otra muchas veces no sirve. ¿A vos te parece que en este caso lo sobremedicaron de buena manera? Digo, de alguna manera le tapan el síntoma con la medicación sin ver qué estaba detrás de ese síntoma. No. A ver, cuando hay una depresión hay que medicar. Esto para todos. Es una medicación que no hay que tener. Digamos, no hay que tenerle miedo, no es una medicación adictiva que produzca adicción porque tarda más de 20 días en actuar, con lo cual nadie toma algo para aliviarse con un efecto que se va a hacer a los 20 días. Es necesaria, es lo que maneja los neurotransmisores. Yo creo que Diego, no sé cuánto estaba medicado, pero que es fundamental, sobre todo porque es un paciente para terapia muy difícil. Un paciente omnipotente que quiere manejar la situación y que pone él las reglas, es un paciente medio intratable. A ver, no lo hubiera querido tener como paciente, me hubiera resultado muy difícil, porque... y supongo que no debió ser fácil para ninguno de los que lo trataban. La medicación es un recurso fundamental, porque el paciente no es que se tenga que someter, pero tiene que entender que que está enfermo, que necesita ayuda, aceptar que las reglas y el encuadre lo pone el otro. Esto no era fácil. Entonces, si bien a cualquier paciente deprimido se lo trata por las dos patas, la médica y la terapéutica, en este caso más que en cualquiera, porque además, si bien es un paciente al que uno diría hay que medicarlo poco, porque con otro tipo de medicaciones, las que tienen efecto inmediato, porque era adicto, no iba a ser nunca adicto a los antidepresivos, porque los antidepresivos no tienen efecto inmediato. Graciela, la última te hago. ¿Y qué pasa a nivel inconsciente, digamos, cuando ocurren este tipo de muertes, un tipo tan idolatrado en todo el mundo? Hoy entrábamos acá al estudio y veía las caras de mis compañeros, algunos de ellos llorando. Digamos, ¿qué es lo que pasa colectivamente? Porque me imagino... reacciones que va a haber en todos los lugares del mundo. ¿Qué pasa cuando un líder, podríamos decir, porque sí, es un líder mundial, fallece? Total. Es que en un líder lo que la gente deposita son todas las virtudes o todas las cosas idealizadas que de pronto uno tiene. Además de las habilidades deportivas, incluso ese desenfado, esa
sinceridad, esa omnipotencia para muchos era como una señal, bueno, él está por encima de las reglas. Digamos, los dioses, por así decirlo, están más allá de. Entonces, esto significó, y por supuesto que inconscientemente, si alguien está más allá de las reglas, también uno siente que está más allá de la muerte. Entonces, cuando se ocasiona esto, es como una sorpresa, como era mortal, Claro. había una finitud, aparece, porque una cosa es lo que creemos a nivel de conocer, de razonamiento, y otra cosa es esa fantasía de imbatible, donde Diego pasó por muchísimas situaciones difíciles y las superó. Esta cosa de él puede, él sale de adelante. Esto produce una conmoción, obviamente, en todo. Graciela, muchísimas gracias por esta comunicación y para atendernos tan amablemente como siempre. Que tengas una buena tarde. Muchas gracias. Bueno,